Mientras Daniel hablaba de chiquitanía, usaba el vosotros, pero cuando me ha presentado a mí, le salió de nuevo el argentino y volvió a hablar en el castellano rioplatense. Yo quiero agradecer al Señor en primer lugar y a vuestros pastores la posibilidad que me dan de estar en medio vuestro y de abrir mi corazón con un tema que me pesa, que el Señor me ha colocado en el centro del alma y la obligación de animar a la Iglesia a buscar una comunión más íntima con la persona del Espíritu Santo. Muy brevemente, yo soy pastor en Argentina, tengo relación con 8 o 9 congregaciones en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, particularmente en la zona oeste, una zona con muchos problemas económicos, de pobreza, de delincuencia, de droga, y allí el Señor nos ha guiado a hacer mucha obra social, trabajo en las villas miserias, que equivale a la favela brasilera, hospitales y cárceles, y hemos visto al Señor hacer milagros realmente con el poder y la gracia que Él nos comunica a través del Espíritu. Y bueno, un ministerio que se ha extendido a Chile, a Perú, a veces Brasil, Uruguay, Paraguay, y desde hace 20 años la mitad de mi corazón está en Italia, porque como muchos argentinos soy de origen italiano, ciudadano italiano también, y he construido relación con varias congregaciones desde Torino hasta Palermo, en Sicilia, recorriendo varias ciudades. Vengo de estar 2 meses allí ahora y hoy fue un gozo volver a alabar al Señor en castellano. Puedo predicar un poquito en italiano, orar mucho menos, pero alabar a Dios en una lengua que uno no conoce del todo es casi imposible, así que me he gozado con ustedes, hubiera deseado que dure un poquito más. Dios les bendiga. El motivo que nos ha convocado esta noche está centrado alrededor de la persona del Espíritu Santo y es un llamamiento a vivir guiados por Él. Yo lo he interpretado así, el lema que pusieron, aprendiendo a escuchar la voz del Espíritu, para mí significa intentar vivir bajo la guía del Espíritu. Y yo quisiera usar de introducción un pequeño declaración del patriarca Atenágoras, que está ahora, yo creo, con el Señor. Él escribió hace muchos años, en un encuentro carismático, lo siguiente: la presencia del Espíritu. Dice así: sin el Espíritu Santo Dios es lejano. Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es una letra muerta. La Iglesia, una simple organización, la autoridad, un poder, la misión, una propaganda, el culto, un arcaísmo, y la actuación moral, una conducta de esclavos. En cambio, en él, el cosmos se encuentra ennoblecido y movilizado por la generación del reino de Dios. Cristo resucitado se hace presente. El Evangelio se vuelve potencia y vida, la Iglesia realiza la comunión trinitaria, la autoridad se transforma en un servicio liberador y la acción humana es deificada. No podría yo expresarlo de un modo más profundo y tan breve, pero tan amplio, este concepto que sin la presencia del Espíritu es imposible llevar adelante la vida cristiana y hacer la obra de Dios, cumplir su voluntad. Por eso el apóstol Pablo muy brevemente nos da un mandamiento
en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 25, Él nos da un mandamiento. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Otra traducción podría ser, si vivimos del Espíritu, caminemos guiados por el Espíritu. Y yo quisiera centrarme en este mandamiento y abrir mi corazón y hacerles este llamamiento a seguir la guía del Espíritu. Muchos años atrás, haciendo una evaluación de mi servicio al Señor, le hice una pregunta que no volveré a hacer. Le pregunté si él estaba contento con el servicio que yo intentaba darle en la obra del Señor y en el llamamiento al pastorado que Él me había hecho. Y el Señor, con mucha misericordia y amor, me respondió más o menos así: estoy contento, pero tengo algo contra ti. Y cuando yo escuché, me aterroricé y con un hilo de espíritu, no de voz, le pregunté al Señor qué cosa tenía contra mí. Y me dijo así: estoy contento porque has guiado, ayudado y animado muy bien a los hermanos a relacionarse contigo. Estoy contento porque has guiado, animado, ayudado muy bien a los hermanos a relacionarse entre sí, pero tengo contra ti que no has animado, guiado y ayudado a mis hijos a relacionarse conmigo. Y en aquel momento comprendí, nació esta palabra, que la responsabilidad pastoral más importante es ayudar a cada hijo de Dios a establecer su propia relación, una relación íntima, personal, cotidiana, diaria, con la persona del Espíritu Santo. Y ese es mi cometido esta noche, hacerles un llamamiento a buscar esta relación. Yo no estoy diciendo que no la tienen, estoy diciendo que nunca es suficiente, por lo menos en mi experiencia, y cada día que paso intento mejorar, afianzar, hacer crecer, desarrollar esta relación con la persona del Espíritu Santo. Hay dos señales de los tiempos, quizás muchas más, pero yo resumo en dos. La primera es el incremento del mal en el mundo, el incremento del pecado, la obra del diablo. En Mateo capítulo 24, en su sermón profético, el Señor Jesús, hablando de nuestros días, dice que habrá guerra, rumores de guerra, gente contra gente, nación contra nación, carestías, cataclismos de todo tipo en el plano natural, y todo eso está ocurriendo delante de nuestros ojos. Yo conozco el incremento del mal en el mundo. Entro en la cárcel, escucho confesiones de violadores, de asesinos, de las mujeres que violaron. Yo sé de qué hablo. Y realmente si yo me detuviera en las cosas que mis ojos han visto en relación a esta señal de los tiempos, tendría terror del futuro. Y realmente no sabría ubicarme pensando en mis hijos y mis nietos, el mundo que les tocará vivir, el mundo que nos rodea hoy. Un mundo en crisis, un mundo apocalíptico, un mundo donde no solo reina el mal, sino reina el sufrimiento, porque el sufrimiento es consecuencia del pecado y del mal en el mundo. No es mi tema, pero digo, esta es la realidad que nos rodea. Y cuando yo pienso en cómo ayudar, por ejemplo, a algunos internos de unidades carcelarias que cayeron muy profundamente en la bajeza del pecado y cometieron acciones que no se pueden ni siquiera entender desde el plano espiritual, yo no sabría cómo responder, ni cómo ayudar, ni cómo aconsejar. Pero la segunda señal de los tiempos es que en los últimos días
el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne, porque el Pentecostés no es un hecho histórico, en el sentido que no es algo concluido, no está en el pasado. Nosotros vivimos en la dimensión del Espíritu, en un Pentecostés que va a durar hasta que Cristo vuelva en gloria. Y allí está mi esperanza, la certeza que en estos días el Espíritu Santo será derramado sin ninguna medida, en la lluvia tardía. Y en este derramamiento del Espíritu Santo, tú y yo, la iglesia entera, va a recibir la gracia, el poder para poder enfrentar los días del fin y cumplir el propósito eterno de Dios, que no es otro que toda la tierra reconozca a Jesucristo como el Señor. Amén. Por eso yo quisiera animarles, desafiarles a centrarnos solamente en la persona del Espíritu Santo, tanto en lo personal como congregacionalmente, en la obra que Él realiza, no solo en tu vida, sino en la iglesia, porque esa es nuestra responsabilidad. A mí no me preocupa lo que el diablo va a hacer. No le tengo miedo a la vida, a la muerte, no le tengo miedo al diablo, porque sé que nada que ocurrirá está fuera del control de Dios. Y todo nos fue anunciado, por eso no me preocupa lo que el diablo hace o hará. Lo que yo quiero saber es qué cosa hará Dios en estos días, y esa es la dimensión del Espíritu, porque el Espíritu Santo obrará en nuestros días y está obrando ya, ¿no? Él no ha terminado su obra. Yo lo digo así, el Espíritu Santo en estos días quiere recuperar el gobierno de tu vida, el gobierno de mi vida, el gobierno de la iglesia. El Espíritu Santo ha sido muchas veces desplazado, a mi humilde entender, y no digo esto como juicio, digo esto con dolor en el corazón, y me coloco en el primer lugar al expresarlo de este modo. El peor humanismo no son las ideologías centradas en el hombre, podría yo mencionarlas, ni los manifiestos humanistas de los años 70. El peor humanismo, el colmo del humanismo, es el cristiano gobernando su vida y las instituciones religiosas sin el Espíritu gobernando la iglesia. Y la verdad, me duele el corazón al decirlo y me coloco en la silla del juicio, y mi deseo es que el Espíritu Santo recupere el gobierno de mi vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Saben? Es un verbo, podría interpretarse un verbo militar, traducido andemos, significa caminar en fila detrás de un conductor, ¿no? De uno que conduce, de aquel que decide, de aquel que gobierna, de aquel que planea, de aquel que dirige, de aquel que encomienda. Y esa es la persona del Espíritu Santo. Quiere recuperar el gobierno de nuestra vida, quiere restaurar la iglesia, santificar la iglesia, para que cuando Cristo vuelva en gloria encuentre una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin, en italiano dice un defecto similar, ¿no? Sin ninguna arruga. Una iglesia ataviada como una novia que va al encuentro de su esposo para celebrar con él las bodas del Cordero. Saben, yo por mucho tiempo pensé en mi debilidad de fe. Cuando el Señor retorne, va a encontrar una iglesia dividida, llena de pecado, sin que el deseo del Señor de una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, se cumpla. Pero cuando nuestra hija mayor se casó, el día de su matrimonio era un sábado por la mañana,
No lo sé cómo es la costumbre aquí, pero en mi cultura, donde yo me crié, ella debía salir de su casa, llevada por su padre, al encuentro de su futuro esposo. Y nuestra hija se levantó aquel día muy temprano en la mañana, ese sábado, y estaba muy nerviosa, no había dormido bien. Se paró enfrente de mí y me dijo: papá, mira cómo estoy, yo no voy a estar bella para el día de mi boda. Y su rostro expresaba angustia, cansancio. Corría al espejo y trataba de peinarse de algún modo y no le gustaba y no encontraba. Bueno, gracias a Dios están las hermanas, la madre, la modista, la maquilladora, la peluquera. Desapareció por 3 horas, ¿no? O 2, ya no recuerdo. Yo tengo solo un traje y 2 corbatas, una negra y otra un poco más para los casamientos. Así que estaba listo yo esperándola y de pronto la presentaron. Yo nunca había visto a mi hija tan bella, radiante, gloriosa, con esa belleza que toda mujer tiene el día de su boda, más allá de sus virtudes, ¿no? Y sobre todo la mujer cristiana que ha vivido siempre en obediencia al Señor. Y cuando yo la vi, esplendente, tuve una visión de la iglesia. Y la buena noticia, amados hermanos, es que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida, en la mía, está trabajando en la iglesia y está santificando, purificando, ataviando a la novia para ir al encuentro de su esposo. Yo no tengo ninguna duda y quiero ser dúctil en las manos del Espíritu. Quiero entregarme a Él para que Él, como un escultor, arranque pedazos de mi carne y vaya formando a Cristo Jesús, de modo que cada día que pase yo sea un poco más parecido al Señor Jesús. Por eso el desafío que tenemos es conocer íntimamente a la persona del Espíritu Santo y debemos centrarnos en Él, como el apóstol Pedro en su primera carta nos recuerda de aquellos que indagaron, escrutaron, escudriñaron, buscando en qué tiempo que el Espíritu de Cristo iba a anunciar el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Centrarnos en el Espíritu, buscar al Espíritu, la comunión con el Espíritu Santo. Yo tengo mucha sed del Espíritu. Trabajando en rehabilitación de jóvenes con drogas y alcohol, aprendí que un alcoholista nunca se sacia de beber. Solo deja de beber cuando se duerme. Y lo primero que hace al despertar, no sé si has visto así alguna vez, lo primero es volver a beber. Y yo tengo sed del Espíritu. El Señor dijo: si alguno tiene sed, en el último día de la fiesta, Juan capítulo 7, en voz alta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No quieres beber de esta agua viva? Y Juan agrega: esto dijo del Espíritu Santo, que había de recibir aquellos que creyeran en Él cuando Cristo ya fuera glorificado. Y Cristo está ahora glorificado y está enviando y derramando la promesa del Padre, el bautismo en el Espíritu Santo, y es nuestro deber establecer esta comunión íntima con Él. Así que en esta sed de conocer mejor al Espíritu, leí libros de teología, todo lo que estaba escrito, lo que encontré en lengua española, testimonios de otras personas desde todos los ángulos del espectro evangélico, algunos libros católicos también, porque tenía sed y quería conocer más sobre la persona del Espíritu Santo. Y algunos libros, el autor nos cuenta su experiencia y la cuenta tan bien
más allá de la intención de algunos autores, que yo por lo menos lo tomaba como una receta. Y digo, bueno, si hago lo mismo, voy a alcanzar el mismo objetivo. Y tenía tanta sed que perdí la razón, creo, o la inteligencia. Escuché el testimonio de alguien que hizo 3 días, alquiló una habitación de hotel, 3 días de oración, ayuno. Al tercer día abrió la ventana, miró a Jerusalén. ¿Cómo hizo para mirar a Jerusalén? No sé, no lo explicó. Y dice que él invocó al Espíritu y contaba que un viento recio entró por la ventana y lenguas de fuego, no sé cuántas cosas. Y yo quedé maravillado en mi inocencia o mi tontera, no sé. Bueno, hice 3 días en un lugar retirado, una especie de hotel. No era un hotel, era un centro cristiano de convenciones. Hice 3 días de oración, ayuno. Al tercer día abrí la ventana, intenté mirar a Jerusalén, invoqué al Espíritu y no entró ni siquiera una mosca. Y había muchas, ¿no? Pero Dios, que tiene misericordia de los que no servimos de mucho, de los inocentes, de los pobres, de los no inteligentes, como soy yo, aquel día tuvo misericordia de mí y me habló. Y yo quisiera compartir lo que Él me habló, porque el lema que nos convocó es aprender a discernir, a oír la voz del Espíritu. Y el Señor me habló aquel día y me dijo, ¿por qué quieres beber de cisternas rotas? El único libro que te puede revelar los secretos de la persona del Espíritu Santo es el libro que fue escrito por inspiración del propio Espíritu. Nadie podrá revelarte los secretos de la persona del Espíritu Santo con mayor profundidad, claridad que la santa palabra de Dios, que fue escrita por inspiración del propio Espíritu Santo, y aquí están encerrados los secretos de su persona y está diagramada, explicitada toda la obra que el Espíritu Santo realiza y realizará hasta que Cristo venga en gloria. Amén. Bueno, esto puede ser un bautismo. Gracias. Toda la Escritura nos habla del Espíritu. Lo vemos moverse sobre la faz de las aguas en el momento de la creación. Es en el Antiguo Testamento el espíritu de los profetas, la sabiduría de los proverbios, el espíritu de adoración en los salmos, y el Nuevo Testamento no necesito yo agregar, pero todo termina en Apocalipsis casi al final, una figura extraordinaria, el Espíritu y la Iglesia y el Espíritu que dicen, ven, ven, Señor Jesús. Esa figura, la Iglesia y el Espíritu y la Iglesia con el Espíritu que se preparan para las bodas del Cordero. Así que si ustedes quieren aprender a ser guiados por el Espíritu, tienen que conocer la persona del Espíritu Santo. Y esa persona se conoce a través de la Escritura, de lo que el propio Espíritu ha revelado de Él en la Escritura. Conocer en el sentido bíblico no es recibir información. Conocer en el sentido bíblico es encarnar lo conocido. Aquel que conoce encarna al que es conocido. Ese es el verdadero. Por eso al amor matrimonial no lo define con palabras técnicas la Escritura. El amor entre el hombre y la mujer dice no conoció, porque habla de esta inserción, de esta infusión, de esta participación, de esta encarnación. Yo intento conocer al Espíritu así, por eso he ido a la Escritura y quisiera animarte a hacer lo mismo
invocando en oración al espíritu de sabiduría y revelación, ir a la Escritura no como un libro de matemática o de química o de física, sino como la fuente de la sabiduría, de la revelación. Y en esta invocación, porque el Espíritu quiere iluminar tu entendimiento de modo de poder manifestarse en tu vida y plasmar aquellas cosas que el Espíritu realiza en nosotros. Por ejemplo, yo fui así a la Escritura y me pregunté, ¿cómo será el amor que el Espíritu Santo tiene hacia mí? Porque Él mora en tu corazón, ¿no? Dentro tuyo, no fuera. ¿Cómo me ama el Espíritu? Muchas veces me lo pregunté. Y leyendo Santiago, la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por eso el que se vuelve amigo del mundo se torna enemigo de Dios. ¿O acaso ignoráis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela? ¿Cómo? Celosamente. En italiano dice brama per noi, nos desea ardientemente hasta los celos. Claramente un lenguaje propio del amor matrimonial, del amor entre el hombre y la mujer, que la Biblia lo utiliza muchas veces para simbolizar la relación de Jehová con Israel, del Padre Celestial con Israel, de Cristo con la Iglesia, y en este caso del Espíritu Santo con el espíritu humano. ¿Y qué descubrí? Que el Espíritu Santo es mi enamorado. Me desea ardientemente, hasta los celos. No me quiere compartir, quiere la exclusividad. Y saben, cuando yo lo entendí, que me amaba así, me vi a mí mismo y digo, ¿cómo puede amarme a mí? ¿Qué puede haber visto el Espíritu en una persona como yo? Y saben, yo he descubierto en la obra pastoral que muchos hermanos que se miran a sí mismos, conocen su historia, su pasado, la realidad del sufrimiento, las cicatrices del alma, los pecados cometidos, no pueden creer que Dios les ame. Me han visto a mi esposa, qué bonita que es, ¿no? Yo me enamoré a primera vista. La vi en una iglesia cantando en un coro. Eran 30 miembros del coro, pero yo vi solo una. Y para mí estaba en el centro. ¡Qué bonita, Dios mío! Y ahí yo me enamoré, pero tuve un problema ese día, que era tan bonita que no la vi yo solo. Y había chacales, buitres, y yo era pobre, no tenía dónde caerme muerto realmente. Muy pobre, de un hogar pobre, humilde. No tenía nada para ofrecer, así que yo no podía creer que hubiera alguna posibilidad. Pensé, en esta batalla yo ya perdí antes de empezar, porque había ingeniero, abogado, hijo de pastores, y yo era una piltrafita ahí, flaquito, no digo nada físicamente, imagínense, en otros planos de la vida, pero cuando me gustaba tanto que la cañita la moví, el anzuelo un poquito. Y cuando me abrieron una puerta, no lo podía creer. Amados hermanos, no necesitas ser mejor. No necesitas operarte el alma, hacer cirugía espiritual para que Dios te ame. Él te ama con amor eterno. Y el Espíritu Santo es quien nos comunica. Por eso es el Espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué cosa?
hijos de Dios, de modo que le puedes decir Abba, Abba Padre. Nadie tradujo Abba, porque no tiene traducción. Es una palabra aramea, caldaica, con que los niños en el amor filial se comunicaban con sus padres. Hoy sería para nosotros, podemos decirle a Dios, papito, querido papá. Él te ama como eres, Él te ama a pesar de lo que soy, y te ha amado con amor eterno. Desde antes de la fundación del mundo, ninguno ha nacido por casualidad, ni por deseo de los padres. Eso es un accidente. Tú has recibido la vida porque Dios te amó desde la eternidad. Te puso nombre y decidió que vinieras. Esto es algo tremendo, es la gracia del Señor, el amor, y el Espíritu Santo es quien nos comunica, ¿no? Por eso la figura del enamorado. Y yo me lo imagino con la guitarra en el balcón, ¿no? Debajo de mi ventana, queriendo cantar canciones de amor. Por eso el Señor Jesús, cuando habla de la oración, dice: enciérrate en tu cuarto. Y yo pensaba, el cuarto debe ser el lugar donde duermo. No, es el tálamo nupcial. Es el lugar para tener amores. En este simbolismo, por eso el Espíritu Santo te ama con este amor del Padre y del Hijo, y es quien lo comunica, quien lo testifica, y cada día Él quiere darte testimonio, llamarte por tu nombre y decirte cuánto te ama. Qué distinta es la vida, qué distinta es la obra, cuando el Espíritu nos testifica el amor de Dios. ¿Saben? Descubrí que las personas que han sufrido mucho en la vida no pueden creer que Dios les ame. Y no sé tú, pero muchas veces predicando, evangelizando, yo escuché: ¿cómo puede amarme Dios y haber permitido tantas cruces, tanto dolor, tanto sufrimiento en mi vida? Y yo no tengo una respuesta para esto, pero sí sé que Dios ama más a los que más han sufrido, y que Él ha pronunciado, proclamado un día de la justicia, un día del jubileo, un día del resarcimiento, donde Dios mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Bendito sea el Señor, porque Él no es deudor de nadie, y todas las lágrimas que has derramado están contadas. Y Él un día las va a secar. Yo digo: bendita pena que ha merecido un consuelo así tan grande, que el Señor me acaricie el alma y me devuelva en el día de la justicia todo lo que he perdido o lo que nunca he tenido, porque Él es justo, amoroso, y por eso ha dicho. Tengo una discípula que vive en Nazaret y una vez fui a verla. Una historia larga. Visité, compartí la palabra del Señor en Tiberias, sobre el mar de Galilea, en la iglesia donde ella se reúne, y luego el hijo del pastor nos llevó a dar una vuelta por los lugares bíblicos. Llegamos a una colina, era primavera, todo estaba verde, el lago en la distancia, una iglesia ortodoxa griega, y el hijo del pastor, Elisha se llama, me dice: en esta montaña Jesús pronunció el sermón de la montaña. Y yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo caí en éxtasis espiritual, y a mí me pareció, o lo vi, no lo sé, ver al Señor de pie, y delante de Él el paralítico, el torturado, el marginado, el nacido para sufrir, el nunca amado, el nunca querido, la llaga viva de la sociedad
y a Cristo, embargado de amor, pronunciar la promesa más gloriosa: bienaventurados, más que felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Bendito sea el Señor. Y no podía no referirme al sufrimiento si digo que Dios nos ama y si digo que el Espíritu está enamorado de ti. No puedo ignorar las cicatrices de tu alma, las heridas del corazón, la historia pasada, y decirte que el Señor, que es justo y amoroso, Él pondrá bálsamo en tus heridas. Amén. Quizás si termino acá, ya está. Ya el Señor, porque yo sé que el Señor ha tocado a varios de ustedes con esta simpleza de la verdad, de la gracia de Dios que nos es comunicada por la persona del Espíritu Santo. Bueno, para no avanzar mucho, me pregunté, ¿cómo me guiará el Espíritu? Porque el desafío es, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, caminemos guiados por Él. Y saben, yo aprendí a obedecer en el servicio militar. Hice el servicio militar en la Argentina y aprendí a obedecer por el temor al castigo, por la violencia, para no ir al calabozo, para no hacer los cuerpos a tierra, carrera a mar y todas esas cosas que se viven en la vida militar. Era obligatorio, no teníamos opción en aquellos años, no fue mi elección, teníamos que pasar por allí, ahora no es así. Y a veces yo tenía idea de que Dios, el Espíritu, me guiaba a los palos, ¿no? Con el látigo, y cada vez que yo me portaba mal, seguramente hay disciplina del Espíritu, pero no nos guía por la violencia ni por el temor al castigo. ¿Y saben lo que descubrí? El Señor Jesús, cuando presenta al Espíritu, lo presenta como aquel Espíritu de verdad, Juan 16:13, que nos guiará a toda verdad. Y el verbo traducido guiar al español allí es un verbo que en griego se usa solo para expresar la acción de guiar a un ciego. El mismo verbo se traduce guiar en Mateo 15:14, cuando Jesús de los fariseos dice: son ciegos, guías de ciegos. Y descubrí cómo me guía el Espíritu, con el amor, la paciencia, la perseverancia, la dulzura con la que se guía a un no vidente. No es fácil guiar a un no vidente. No se lo puede empujar, no se lo puede arrastrar. Hay que guiarlo con mucho cuidado, y por eso los perros guías son perros amaestrados que saben cómo guiar. Y aquel día se me cayó la venda de los ojos y aprendí que el Espíritu Santo es mi compañero y que camina a mi lado, delante, detrás, viene conmigo, es mi guía, es mi lazarillo y me guía con el cuidado, el amor, la ternura, la dulzura con la que se debe guiar a un ciego. Y yo quisiera animarte a buscar a este lazarillo para comenzar a caminar guiado por el amor de Dios expresado en la persona del Espíritu Santo. Y cuando entendía estas cosas, el Señor me hizo recordar una experiencia. Muchos años atrás, caminando por una avenida en una ciudad de Argentina, una avenida con mucho tránsito de máquinas, ruidos, todos los ruidos de la calle, motores, frenos, gritería, ofertas de cosas que se venden. Y delante mío
iba caminando un no vidente, guiado por un perro ovejero alemán, un pastor alemán. Le guiaba y pude ver que cuando mayor era el ruido de la calle, los bocinazos, las frenadas, no sé, nunca he sido no vidente, no me imagino cómo debe ser caminar sin ver, pero seguramente una experiencia angustiante y que provoca mucho temor y mucha angustia, mucha incertidumbre por lo que puede pasar, pero cuando mayor era el griterío, el ruido, los rumores en la calle, el perro tocaba con el hocico la rodilla de aquel hombre y muchos años después, buscando revelación sobre la guía del Espíritu, entendí lo que el perro hacía. El perro le estaba diciendo a este hombre: tú escuchas muchas amenazas y tienes temor que todas estas cosas te puedan caer encima y causarte dolor o daño, pero no te debes preocupar porque yo estoy contigo. Y por eso lo tocaba. Amados hermanos, no hay situación en la vida y sobre todo en los tiempos de prueba, tribulación, angustia, ataque del diablo, no hay un tiempo así en que el Espíritu Santo no te dé una señal de su presencia, diciéndote: yo estoy contigo, no te desanimes, no te entregues al dolor, a la amargura, al temor, porque yo estoy contigo para defenderte. Porque ¿saben el Espíritu Santo qué es? El Paráclito, ¿no? Paracleto, no sé bien si alguno cómo se pronuncia, pero consolador está traducido mezquino, porque es abogado defensor, uno que camina delante a retaguardia, en los flancos, para defenderte, para proveer, para cuidar, para guiar, para libertar, para santificar. Es tu compañero, tu guardia de corps. Yo no soy tan famoso, ¿no? Algunos predicadores tienen guardia de corps, ¿no? Guardaespaldas, algo así. Yo tengo uno más grande. Más grande. El Señor, el Espíritu, es tu guardaespaldas. Mire, es una cosa tremenda. Y saben, llegamos a la esquina, un semáforo rojo, todos nos tuvimos que frenar. El perro detuvo a este ciego porque no se podía cruzar y comenzó a hacer algo extraño. Comenzó a girar en torno al ciego. Y cuando se ponía enfrente de los que estábamos al lado, se me puso enfrente, me miró, se le alzaron los pelos del lomo y me hizo una sonrisa de perro, ¿vieron? Vi dos caninos preciosos y entendí el mensaje. Me estaba diciendo: él no se puede defender. Se te podría ocurrir la idea de hacerle algo, pero antes de tocarlo vas a conocer estos dos caninos que yo tengo. Hermanos amados, no hay demonio, no hay mago, no hay brujería, no hay maldición que nos pueda tocar, porque Él es nuestro defensor, nuestro abogado, y podemos enfrentar el futuro. Enfrentar el futuro con esta certeza. Vienen días difíciles, vienen días de persecución. Ya hay hermanos nuestros, porque de nuevo la tierra está siendo sembrada con sangre de cristianos. Y puede suceder aquí también. Pero yo no temeré mal alguno. Y si Él decide que tengamos el privilegio de dar nuestra vida por amor a su nombre, Él nos dará la gracia, la fuerza para poder resistir, soportar y agradar
al Señor en este holocausto. Bendito sea el Señor. No hay motivo para temer al futuro. Así que yo quisiera animarles a buscar esta guía, esta comunión con el Espíritu. ¿Saben? Hay deberes nuestros porque yo no encuentro un simbolismo mejor. Espiritualmente soy un no vidente. No sé dar un paso si Él no me guía. Y me acuerdo cuando compartimos esta ilustración, una hermana entendió y caminando por la calle en una esquina ve un no vidente que está esperando ayuda para cruzar y la hermana se acerca y le dice: ¿quiere que yo le ayude a cruzar? Sí, estoy esperando. Entonces la hermana lo toma de la mano, mira a derecha, mira a izquierda, no viene nada y la hermana comienza a correr con este no vidente detrás y el hombre iba trastabillando y comienza a gritar: pare, 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 usted me va a hacer caer, así no se guía un ciego. Y la hermana con mucha vergüenza se quedó parada. Este hombre le dice: ponga su brazo así. La tomó y le dijo la clave para seguir al Espíritu: camine que yo la sigo. Camine que yo la sigo. Y aquí está el secreto, Él va adelante. Ahora, si tú no tienes relación con Él, si no puedes discernir su voz, porque hay miles de voces que nos hablan, miles, ¿cómo te va a guiar? ¿Cómo te va a animar? ¿Cómo te va a consolar si tú nunca le dedicas tiempo? Y saben, este mensaje no tiene conclusión esta noche, porque yo me estaría contradiciendo. Ustedes no pueden vivir de la unción de otro. No se puede vivir espiritualmente de transfusiones de gracia. Hay que tener vida propia, hay que construir la relación con Dios, que va a pasar también a través del ministerio en la iglesia, de los pastores, pero si no está el Espíritu morando en tu corazón, no hay apóstol. Puede venir el apóstol Pablo resucitado y no vas a cambiar un centímetro, porque no tienes vida propia, no tienes gracia de Dios. Por eso hay que construir la relación con Dios. ¿Y esto cómo se hace? Es el lema que vuestros pastores escogieron. ¿Cómo se hace? Usando los medios de gracia, la oración, el ayuno, el culto a Dios, que no es de los domingos, que no es del encuentro solamente con los hermanos, es 24 horas. ¿Qué hacen? ¿Qué haremos en el cielo? ¿Qué vamos a hacer en el lugar santísimo? Vamos a alabar por toda la eternidad. Es la única cosa que se hace delante de la majestad, la gloria de nuestro Dios, alabarle. ¿Cuánto alabas al Señor? No, yo no digo esto con juicio, no, Dios me libre. Quizá no me salió bien, porque quiero animarte a buscar a Dios. Y cuando tú usas los medios de gracia, el Señor responde y se manifiesta y contesta y habla y opera milagros y realiza grandes cosas en tu vida y aprende a caminar con Él. Hace poco celebramos el 20 aniversario, con esto termino, de una iglesia que se fundó en Milano, un lugar que se llama Casano d'Adda, que nació con una tienda en un parque comunal con varios locos como yo, predicando, haciendo todo lo que no hay que hacer para evangelizar, ¿no? Predicando en una lengua que el pueblo no conoce, intentando. Así que las sillas no levantan la mano para reconocer a Jesús. Y era un fracaso realmente extraordinario, un esfuerzo enorme. Y yo entré en crisis. Digo: Señor, hemos gastado tanto dinero, ¿a quién escuchamos? Estamos aquí, un esfuerzo y no
y no me sirve nada, y yo me preparaba mis mensajes en español, no aprendí nada de homilética, ¿vieron? Yo me preparaba mis mensajes confiando en que el poder de la palabra que iba a transmitir iba... Así que entré en crisis. Me vi pobre, desnudo y sin recursos. Dejé mi bosquejo y clamé al Señor. Le busqué. Tienes que hacer algo. Por favor, haz algo. Estaba predicando una tarde y el Señor me habla, me contesta y me dice, ¿a quién le estás anunciando la palabra? Y yo respondo, a estas personas. Había 15 ahí, más o menos, presentes, a estas personas. Y el Señor me dice, aquí solo hay una persona que no me conoce. Es una mujer de 35 años que tiene 2 hijos, que el marido la abandonó y que esta mañana se quiso suicidar y me invocó. Decirle que le respondo por tu boca. Fue casi mi primera incursión en este mundo del Espíritu, en la corriente del Espíritu. Y no tenía el coraje de decirlo, porque no lo quiero presentar tan fácil. La fe siempre está acompañada de la duda. Y me venía el pensamiento, ¿y si no está la mujer? ¡Qué vergüenza! Un charlatán, un mentiroso. Un argentino mentiroso que somos famosos. Pero bueno, ahí está la gracia, ahí está la fe. Yo di el paso, el traductor no se animaba porque fue tan brusco todo. Al final lo dijo, se armó un alboroto, se para una señora gritando, sono io, soy yo, y vino no delante mío, vino delante del Señor. Le entregó su vida a Cristo. Y aquella iglesia se consolidó aquel día por un milagrito. ¿Se puede llamar milagrito? No, un milagrazo, sí, porque cada vez, y Dios quiere obrar en tu vida, Dios se quiere manifestar. Por eso el Señor Jesús le dice a los 12, ya resucitado, habiéndoles encomendado a ser discípulos, les hace una advertencia, no se muevan de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y en Hechos 1:8, yo creo en la misma conversación, Lucas dice, recibiréis poder, pone en boca de Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo sé que ustedes quieren ver a España convertida. Yo sé todo el esfuerzo que se hace aquí y en las distintas congregaciones por extender y la lucha que llevan adelante, el sacrificio y el gasto en todo sentido. Pero, amados hermanos, nuestros recursos no son humanos, nuestros recursos son espirituales. Y ha llegado la hora es en que el Espíritu Santo derramará los dones y los carismas en la iglesia para que podamos hacer la obra de Dios en el poder del Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios nos anima a procurar los dones, a procurar. Y allí hay un énfasis. El original significa desear ardientemente, desesperadamente, con un concepto de pobreza, de incapacidad. Si tú no me apoyas, no podré hacer nada. Solo en tu gracia. No es solo la fe, es la renuncia a nuestra propia fuerza, nuestra propia energía, nuestra propia sabiduría, el fruto mayor para el Señor que yo he podido cosechar, lo digo simbólicamente en mi vida, ha sido cuando más pobre
miserable e inútil era, porque en ese momento la gracia del Señor llenó mi corazón y la gloria es solo de Él, porque Dios escoge lo que no sirve. ¿No? Escoge lo que no sirve, porque así la gloria es solo de Él.